Preguntaban ayer, hermanos, ¿qué pasa con los niños muertos sin haber sido bautizados? Es decir, con los bebés, con los seres humanos que no llegaron al uso de la razón y murieron sin haber sido bautizados. Y esto incluye, por supuesto, a bebés que hayan muerto antes de nacer y por lo tanto antes de ser bautizados también. ¿Qué pasa? ¿Para dónde se van? Y si es válido bautizarlos. Bueno, primero, el sacramento del bautismo, como todos los demás sacramentos, son para vivos. Entonces, a los muertos no se les bautiza, porque los sacramentos son para vivos. Entonces, un bebé, ya sea antes de nacer o habiendo nacido, eh, que murió, no se le bautiza, no hay manera. Repito, el bautismo es, como todos los demás sacramentos, para los vivos. A los muertos no se les bautiza. ¿Qué sucede entonces con los... ¿A dónde van los niños, los bebés, antes o después de haber nacido y que murieron sin haber sido bautizados? El Catecismo de la Iglesia Católica, como más adelante les voy a compartir el texto, en el párrafo 1261 y en el párrafo 1283. Pero el más importante, el central en este tema, es el párrafo 1261 del Catecismo de la Iglesia Católica, en donde en pocas palabras la Iglesia enseña que para estos niños ya nacidos o antes de nacer que mueren sin haber sido bautizados, Dios tendrá algún camino de salvación para ellos. Recordemos que el bautismo es un medio que Dios puso, que Dios inventó, que Dios instituyó. Pero el que Dios haya instituido el bautismo para nosotros los vivos aquí en la tierra, no quiere decir que Dios esté con las manos atadas a su propia creación. El bautismo no está por encima de Dios. Dios está por encima del bautismo. Y así como a los seres vivos, al ser bautizados, Dios les señala, les abre un camino para que lleguen a salvarse, así también para aquellos niños, bebés que habiendo nacido o antes de nacer, habiendo sido abortados, murieron y por lo tanto no recibieron el bautismo, de aquel lado, de aquel lado de la muerte, eh, Dios tendrá caminos de salvación para esas personas. Porque esas personas no pueden entrar al cielo. Porque, como todo ser humano, ha nacido con el pecado original, que es precisamente uno de los efectos del bautismo. Borra el pecado original. Ningún ser humano que no haya alcanzado la edad de la razón, o sea, cualquier infante de 7 años, 6 años para abajo, incluidos por supuesto bebés, incluidos por supuesto niños abortados, eh, cualquier ser humano en ese rango no tiene ningún pecado personal, como todos los seres humanos que ya hayan alcanzado el uso de la razón, de 7 años en adelante. Bueno, no tienen, los de 7 años para abajo, no tienen ningún pecado personal, pero sí tienen el pecado original. Y nadie con pecado puede entrar al cielo. Entonces Dios, como dice San Pablo, que quiere que todos los hombres se salven, Jesucristo, que como dice el Evangelio, solicitaba a sus discípulos que dejaran que todos los niños se acercaran a Él, el Señor tiene caminos de salvación para esas criaturas. ¿Cuál es? Nosotros aquí no lo sabemos. Lo vamos a saber cuando salgamos de este mundo. Pero entonces quede claro, a los niños, a los infantes, a los bebés, a los seres humanos abortados que murieron, por lo tanto, sin haber recibido el bautismo, no van al cielo. Pero Dios les
por su misericordia, debe tener algún camino de salvación para ellos también, por supuesto. Eh, por lo tanto, bueno, y el otro punto que decía es, los muertos no reciben el bautismo, no son bautizados, porque los sacramentos, incluido el bautismo, es para los vivos. Ahora, aclaremos el asunto del bautismo de sangre y el bautismo de deseo. Estos dos tipos, entre comillas, de bautismo los menciona el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 1258 y 1259 respectivamente. Y veo que hay confusión, sobre todo con el bautismo de deseo. Por eso es importante aclarar estos dos, entre comillas, tipos de bautismo. ¿Qué es el bautismo de sangre? Es el bautismo de aquellos que, queriendo ser cristianos, incluso estando ya en la preparación para recibir el bautismo, y mueren como mártires, mueren, alguien les da muerte por odio a su fe, son bautizados por la sangre, por el testimonio supremo de fe que dieron, aunque no estuvieran bautizados, fueron bautizados. Y ese martirio les consigue, digamos, los efectos del bautismo. No recibieron el bautismo, pero por el martirio, aunque no estaban bautizados, reciben los efectos del bautismo. ¿Y cuál es el principal efecto del bautismo? La salvación. Y lo mismo sucede con el bautismo de deseo o el deseo de bautismo. Es un poco intercambiable el término. ¿En qué consiste el deseo de bautismo o el bautismo de deseo? Consiste en que un catecúmeno, es decir, una persona que se estaba preparando, entiéndase ya, un adulto, que se estaba preparando para ser bautizado, eh, y muere antes de haber llegado a la celebración del bautismo, por el deseo que tenía, por la intención que tenía firmísima, decidida, determinada de bautizarse, nada más que la vida no le alcanzó porque se murió antes, pero ya estaba en la preparación para bautizarse, ya lo había solicitado, ya se estaba preparando para el sacramento. A lo mejor le faltaría una semana, 6 meses, lo que sea, pero ya estaba en la preparación. Esa persona recibe los efectos del bautismo. No fue bautizada, pero recibe los efectos del bautismo. Y el efecto principal del bautismo es la salvación. Pero entiéndase en qué consiste el bautismo de deseo. Consiste en en el deseo del sujeto que iba a ser bautizado, el deseo de él de recibir el bautismo y para el cual ya se estaba preparando. No hay que entender el bautismo de deseo como la solución que tienen los papás frente a un hijo que no alcanzó a nacer, es decir, que fue abortado, o un hijo que sí nació pero que no llegó a ser bautizado. Como los papás tenían el deseo de bautizarlo, queda bautizado. No, eso no es el bautismo de deseo. Y veo que en este punto estaban bastante confundidos. No, eso no existe. Tú, niño, bebé que yo perdí y que te me moriste antes de que fueras bautizado, quedas bautizado porque yo, papá, mamá, tenía el deseo de bautizarte. Eso no existe. Lo que existe es el bautismo de deseo entendido únicamente de esta manera. Yo había pedido ser bautizado, yo me estaba preparando para ser bautizado y me muero antes de ser bautizado. Como yo ya estaba en ese camino, claramente tenía yo la intención, Dios me concede no el ser bautizado, entiéndase, me concede el efecto, los efectos del bautismo que no alcancé a recibir, pero como yo ya tendía hacia allá,
claramente, determinadamente. Dios, por su gracia y misericordia, me concede los efectos del bautismo y el principal efecto es la salvación. Eso es el bautismo de deseo. Esto otro que hemos escuchado de algunos padrecitos, de que mira, tú como tenías el deseo, tú mamá, papá, como tenías el deseo de bautizar a tu hijo, que lo perdiste a través de un aborto o porque se te murió antes de traerlo a bautizar, ya habiendo nacido el niño, como tú tienes el deseo, sí, ya queda bautizado. O esto otro de que mira, sigue este rito y va a quedar bautizado tu hijo y hazle la señal de la cruz y hazle... No, 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 eso no existe. ¿Por qué hay padrecitos que promueven eso? En primer lugar, por ignorantes, porque quiere decir que no conocen la teología sacramental, que se sacan de la manga un bautismo o un rito para bautizar a muertos. O sea, que no existe y que jamás ha existido en la iglesia. Entonces, ¿de dónde sacan eso estos padritos? Primero, por su ignorancia de teología sacramental. Y segundo, yo creo por consolar a la persona, a la mamá o al papá, para darle un consuelo, ¿no? Nada más que en cosas de la salvación, aquí en la iglesia, no estamos para darle consuelo, o sea, no estamos para, ay, pobrecito mamá, papá que perdió a su niño, vamos a darle una palmadita en la espalda, sí, sí, calma, calma, sí, tu hijo ya se bautizó. No, 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 no. Eso es dar a tole con el dedo, se dice en México. Eso no existe. Pero los padrecitos inventan cosas que luego los laicos andan compartiendo, pues basados en la ignorancia y basados en la muy buena intención de los padrecitos de hacer eso, pero que no tiene ningún fundamento ni bíblico, ni teológico, ni magisterial, ni eclesial, ni nada. Entonces, eso de andar bautizando bebés muertos, eso no existe en la Iglesia Católica. Jamás ha existido. Entonces, no difundan esas cosas que van totalmente contra la doctrina sacramental de la Iglesia, específicamente acerca del bautismo. Sobre el limbo como lugar al que iban supuestamente los bebés que murieron sin haber sido bautizados, fue una solución teológica, una propuesta, mejor dicho, de solución, una propuesta de solución teológica a este dilema que pues siempre ha existido por 2000 años en la iglesia. ¿Qué pasa con los bebés, con los infantes que mueren antes de haber sido bautizados? ¿A dónde van? Entonces muchos teólogos desde hace muchos siglos propusieron esta solución basándose, eso sí, en la misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, como dice San Pablo, basándose en la orden de Jesucristo, dando en el Evangelio. Dejen que todos los niños se acerquen a mí. Entonces, basados en esa convicción teológica de la misericordia universal de Dios y del deseo de Jesucristo de que todos, también los niños, lleguen a Él, teólogos crearon, generaron esta propuesta de solución que se imaginarán ustedes, pegó mucho en el pueblo de Dios, pegó mucho en los fieles. Pues sí, les resolvía con el limbo, con la existencia, con la propuesta de la existencia de un lugar al que le pusieron limbo. A ese lugar le pudieron llamar bandera, a ese lugar le pudieron llamar a Totonilco, a ese lugar le pudieron llamar quesadilla, le pudieron llamar elefante, le pueden llamar como sea, no importa el título. Con el nombre querían proponer, sugerir la existencia de un lugar junto al cielo, junto al purgatorio, o más bien junto al cielo, donde estuvieran los niños, ¿no? Pero es una propuesta de lugar específico, el limbo, o como quieran llamarlo, que la Iglesia Católica en su magisterio nunca aceptó, nunca admitió, nunca aprobó. Entonces, en el pueblo de Dios se difundió y pegó como chicle
la propuesta de solución. Pero no habiendo ninguna información, ni por parte de la Sagrada Escritura, ni por parte de la tradición apostólica, de un lugar tal, así específico, con las características del limbo, no existiendo, no habiendo existido nunca de parte de la revelación un lugar tal, la Iglesia en su magisterio nunca aprobó, nunca abrazó, nunca le dio palomita a esa propuesta. Por eso es que eh, la noción del limbo, la Iglesia Católica, en el Catecismo de la Iglesia Católica, por ejemplo, no lo enseña, porque no es parte de la doctrina oficial aprobada por la Iglesia. Lo propusieron algunos teólogos desde hace como 10 siglos, no recuerdo desde cuántos siglos, y pegó en el pueblo, pero no es doctrina aprobada por la Iglesia. Y por eso es que esa enseñanza bien nos puede haber llegado por nuestra catequista, bien nos puede haber llegado por nuestra abuelita, por nuestra mamá, por la compañera, la hermana de comunidad de parroquia, pero esa propuesta nunca nos llegó, ni nos ha llegado, ni nos va a llegar. Bueno, nos va a llegar, no lo podemos decir a futuro, pero nunca nos ha llegado a través del magisterio. Espero que con estos audios más o menos haya quedado respondida la consulta. Perdón, hermanos, antes de que empiece la oración, quedaba una consulta. Alguien preguntaba, una hermana preguntaba, ¿qué pasa si una persona abortó y ahora está arrepentida y desea salvar el alma de su bebé y ella misma? En primer lugar, el alma de su bebé no la salva ella, la salva Dios. Entonces a ella no le toca salvar a nadie, ¿no? A ella le toca salvarse a sí misma. A cada católico le toca salvarse a sí mismo y anunciar y proponer la salvación a los demás, pero a ningún católico le toca salvar a alguien más, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si una persona abortó y ahora está arrepentida y desea salvarse ella misma? Pues es lo mismo con cualquier otro pecado. ¿Qué pasa si una persona cometió un pecado y ahora está arrepentida y desea salvarse? Acercarse al sacramento de la confesión, recibir la gracia de Dios, recibir el perdón de Dios y comenzar a llevar una vida junto a Dios. Eso es lo que se hace.